En el capítulo anterior pudimos apreciar cómo el equipo de patrocinadores de Keiuomi enviaba una silla VR a Rakuro, fortaleciendo su arsenal de cara a la inminente batalla contra Katanit del Abismo. Tras una breve incursión en algunos juegos para probar su nuevo equipo y recibir aún más obsequios por parte de Riot Blood, nuestro protagonista regresa finalmente a Shangri-La Frontier. Con solo 25 horas restantes en el escenario especial, el escuadrón de Sanraku y los NPC aliados se adentran en el castillo principal de la ciudad de Ruruyas, con una sola incógnita: ¿dónde se oculta el jefe especial? La narrativa retoma su curso en la plazoleta central. Mientras avanzan, Akitsu Akane confiesa que pese a haber contemplado la imponente ciudadela anteriormente, jamás se atrevió a explorarla por temor a activar un evento en solitario sin el respaldo del equipo. Sin embargo, la situación es distinta ahora. Con el grupo completo y la determinación en alto, un temeroso pero motivado Stud comienza a llamar al jefe especial. Tras algunas burlas de Sanraku para romper la tensión, el grupo se interna en las profundidades de la zona, sorprendidos por un silencio sepulcral que inquieta a Rakuro, quien esperaba una resistencia enemiga mucho más feroz en esta etapa final. Al recorrer los pasillos, Akitsu Akane queda fascinada por el hipnótico azul de las llamas de un candelabro. Para Saigar Zero, esto no es coincidencia. El azul predomina en todo Ruruyas, y su significado podría ser clave. Este entorno de antorchas y estética medieval despierta en Sanraku la nostalgia por algunos juegos clásicos como Calabozos y Dragones. Ante la confusión de Rust, Rakuro explica la naturaleza de estos juegos de mesa basados en el azar de los dados, aunque ella pierde el interés rápidamente. Pese a la tentación de dividirse para cubrir más terreno, la precaución de Sanraku prevalece. Ante un jefe único, la unidad es la única garantía de supervivencia. El grupo alcanza entonces una zona sumergida en oscuridad absoluta, que ni siquiera la luz del candelabro de Akitsu Akane logra disipar. Es Mordo quien, analizando las paredes, detecta unos canales con una sustancia líquida. Actuando con rapidez, acerca el fuego del candelabro a las canaletas, provocando que las llamas se disparen hacia lo más alto del salón. Incluso con el fuego iluminando las alturas, la magnitud del lugar deja a todos estupefactos. En ese instante, Stud tropieza con algo en el suelo. Esto alerta a Sanraku. Al hacer retroceder al NPC, Sanraku señala hacia el frente. Katanit del Abismo finalmente se ha manifestado. Ante ellos aparece un colosal calamar encadenado a las paredes del gran salón. Motivados por la oportunidad, el equipo se prepara para el asedio, con Stud lanzándose valientemente a la vanguardia. No obstante, una sombra de duda cruza la mente de Sanraku. Algo no encaja bien. Al observar a la criatura, nota la ausencia de la presión asfixiante y el aura abrumadora que caracterizó a los otros dos jefes únicos que ha enfrentado hasta ahora. Mientras los pensamientos de Rakuro fluyen a mucha velocidad, una motivada Akitsu Akane intenta convencer al equipo de que, con la fuerza numérica que poseen, la victoria contra el calamar gigante es un hecho. Sin embargo, la intuición de Sanraku dispara todas las alarmas. Hay algo en la escena que le resulta profundamente artificial, casi como una estrategia barata para atraer a una presa. Sin dar explicaciones, ordena la retirada inmediata. Ante la confusión general, incluso de Rust, Sanraku toma a Stud por la fuerza y lo arrastra fuera de la sala, obligando al resto del grupo a seguirlo de vuelta a los corredores. Una vez a salvo en los pasillos del castillo, el desconcierto estalla. Tanto Stud como los demás jugadores exigen una explicación, a lo que Sanraku responde con toda honestidad. No puede explicarlo usando tecnicismos, pero tiene la certeza absoluta de que en esas condiciones no puede garantizar la victoria contra Katanit del Abismo. Para ilustrar su punto, Rakuro lanza una pregunta, dirigida a las dos únicas personas del grupo que han encarado a otros 7 colosos, Saigar Zero y Akitsu Akane. Les pide que describan qué sintieron al estar frente a frente con esas leyendas.
Akitsu Kane recuerda su encuentro con Sigurd, describiéndolo como un ser de presencia abrumadora, que despierta un pavor instintivo. Rei coincide plenamente, relatando sus múltiples enfrentamientos contra Lycaon, y cómo la mera existencia del lobo te obliga a retroceder. Durante la charla, Rei menciona casualmente que recibió la marca de Lycaon, un detalle que sobresalta a Rakuro, al pensar que ella también pudo ser invitada a Rabi'tusa. No obstante, ella aclara que, debido a la importancia de su armadura, su clan movilizó influencias para que la santa removiera dicha marca. Aunque Rust comienza a impacientarse por el rumbo de la conversación, Sanraku llega finalmente a su tesis. Frente al calamar de la sala anterior, nadie sintió ese terror. Stud y Araba intentan refutarlo, argumentando que quizás este jefe es simplemente más débil. Pero esa es precisamente la trampa en la que Sanraku no piensa caer. El núcleo del problema es el poder de inversión de Katanit, el cual parece extenderse incluso al plano emocional, alterando el sentido del miedo de los jugadores. La prueba viviente es Stud, alguien que temblaba antes de entrar, pero fue el primero en lanzarse el ataque apenas vio al monstruo. Una conducta totalmente opuesta a su naturaleza cobarde. En síntesis, el motor de Shangri-La Frontier es capaz de manipular las emociones, enviando impulsos directos al cerebro. Este análisis deja al grupo en silencio. Sanraku profundiza explicando que al ser una simulación de realidad virtual tan avanzada, el juego puede forzar al cerebro a experimentar sensaciones físicas y psicológicas, como el dolor o el pavor, cosa que jugadores experimentados en VR ya deberían de saber, y por lo tanto el temor a monstruos de fantasía no debería de existir. Pero Shangri-La fuerza este efecto. Mordo señala lo controversial de esta revelación. Una tecnología capaz de manipular el sistema límbico de esta forma causaría un escándalo masivo si las facciones anti-VR se enterasen, provocando regulaciones que arruinarían la experiencia. Irónicamente, como admite el propio Rakuro, fue precisamente ese terror genuino que sintió contra Lycaon lo que terminó por engancharlo inmediatamente a Shangri-La Frontier. Esta revelación genera un pequeño malentendido con Saiger Zero. Ella afirma enérgicamente que comparte el sentimiento de Sanraku, aunque en realidad Rei piensa para sus adentros que solo se enganchó a este juego por la oportunidad de estar cerca de Rakuro. Por su parte, Akitsu Kane rompe la tensión con sencillez, comentando que ella simplemente está ahí porque el juego le parece divertido. Los NPC, aunque no comprenden la compleja exposición técnica de Sanraku, entienden lo más importante. Enfrentar a Katanit ahora mismo es una pésima idea. Mordo subraya la gravedad del asunto, admitiendo que, bajo estas condiciones de manipulación emocional, el combate parece imposible. Sanraku, mientras observa pensativo por la ventana, añade que esta charla le ha servido para ordenar sus piezas. Ahora tiene una estrategia clara. Es imperativo recolectar información antes de cruzar espadas contra el jefe especial. Girándose hacia su equipo, les encomienda una misión crítica. Deben investigar cada rincón del castillo, buscando documentos o libros que mencionen la palabra contrato. Para nuestro protagonista, esa palabra es la llave maestra para desbloquear el verdadero enfrentamiento contra Katanit. El grupo entonces se divide en dos facciones. Rust, Mordo, Araba y Stud parten hacia los niveles superiores de la fortaleza. Mientras tanto, Sanraku, Saiger Zero, Akitsu Kane, Zikru y Elim se dirigen a las profundidades del castillo. Ante las dudas de Akane sobre qué buscar exactamente, Sanraku recalca una máxima de todo buen jugador. En cualquier gran desafío, la información es el recurso más valioso de todos. La exploración conduce hacia la sala del trono. Rakuro presiente de inmediato que este lugar custodia secretos vitales. Al inspeccionar el entorno, encuentran una puerta cerrada que bloquea el paso. Rei, decidida a hacerle útil a Rakuro,
y a no actuar de forma extraña, propone en voz alta derribar la puerta de un solo golpe. Sin embargo, en este mismo instante, Akitsu Akane revela que posee la habilidad de abrir cerraduras. Sanraku complacido le pide que proceda, lo que desinfla el ánimo de Rei. Ella se siente como una salvaje, que solo sabe resolver las cosas rompiéndolas. Akitsu Akane abre la puerta en tiempo récord, asombrando así a Rakuro, quien admite que ella es incluso más hábil en este campo que el mismísimo Katsuo. Mientras ingresan a la siguiente estancia, Rei intenta darse ánimos internamente. Se repite que hoy será finalmente el día en el que le confiese algo crucial a Rakuro. Dentro de la habitación, el grupo halla diversos textos, pero el verdadero tesoro es el diario de un antiguo habitante de Ruruyas. El registro relata una tragedia antigua. Una amenaza conocida como el Azul devasta los alrededores de la ciudad. Era una catástrofe total. Mientras el pueblo sufría, los nobles se trincheraban en el castillo, negando suministros a los ciudadanos. Cuando el avance del Azul se volvió inminente, la nobleza huyó cobardemente, dejando el castillo vacío. Los supervivientes se refugiaron en la fortaleza, solo para descubrir que los nobles se habían llevado hasta la última ración de comida. En medio de la desesperación, el diario menciona que al menos la puerta de la sala del trono no volverá a cerrarse jamás. Este hallazgo arroja luz sobre el trágico pasado de la ciudad sumergida. Akane y Rei teorizan de inmediato que el Azul no es otro que Katanit del Abismo, pero Sanraku no está de acuerdo. Él sospecha que el Azul era una entidad distinta, y que Katanit llegó después, quizás como una suerte de salvador. Su teoría se basa en la arquitectura de la ciudad y su asombrosa capacidad de reconstrucción. No obstante, Akane ofrece otra perspectiva. ¿Y si Katanit, tras destruirlo todo, simplemente rebobinó el tiempo para dejar la ciudad tal y como la ven ahora? Rakuro descarta la teoría de Akane por simple lógica. Si la ciudad tuviera la facultad de rebobinar el tiempo para estar como nueva, no luciría tan antigua y desgastada. Además, señala un detalle crucial que observó anteriormente. En el cementerio de barcos, Rei y Araba causaron desastres para revelar tesoros, y esa zona jamás se reconstruyó. Esto confirma que la regeneración es una cualidad exclusiva de la ciudadela, y no de todo el escenario oculto. Mientras las teorías aún flotan en el aire, es Rei quien, tras seguir leyendo los textos, le da la razón a Sanraku. La historia de Ruruyas relata que, cuando el fin era inminente, apareció una entidad semejante a un dragón de 8 cabezas, un dios que derrotó al Azul. Agradecidos, todos los habitantes no dudaron en adorarlo, ofreciendo incluso sus vidas como un tributo. Sin embargo, aquel ser solo pidió una cosa: el control total de la ciudad. Al estar ya contaminada por la mancha azul, el guardián decidió arrastrar la metrópolis a las profundidades para protegerla, instando a los sobrevivientes a marcharse, aunque permitiendo quedarse a quienes así lo desearan. Aquel salvador se presentó ante ellos como Katanit del Abismo. Instantes más tarde, esta valiosa información es compartida de inmediato con el grupo de Rust y Mordo. En su reporte, ellos mencionan haber luchado contra un único enemigo en las áreas superiores, donde hallaron una corona desgastada, que Rust lleva ahora sobre su cabeza. A Sanraku le sorprende que todavía existen enemigos activos en el castillo. A pesar de los hallazgos, el camino a seguir sigue siendo difuso. En la sala del trono solo descansa una estatua de cristal, y los textos, aunque mencionan que la propiedad de la ciudad pasó a Katanit, no ofrecen más pistas que el valor testimonial de su existencia. De pronto, Sanraku nota que Rust está exhausta. Al recriminarle su falta de energía, ella admite que se trasnochó jugando Nephilim, lo que desata la irritación de Rakuro. Priorizando que todos estén en condiciones óptimas para el combate final, deciden tomarse un receso de 3 horas para descansar y comer. El grupo se dispersa a toda velocidad, dirigiéndose hacia las recámaras encontradas en los niveles superiores, dejando a Rakuro atónito por la rapidez de su huida.
Solo Rei se queda a su lado. Intrigado, Sanraku le pregunta por qué no se retiró con los demás. Con timidez y dándose ánimos internamente, ella le solicita un momento para hablar de un asunto personal. La tensión en la voz de Rei hace que Rakuro se ponga a la defensiva. Su mente de paranoico sospecha que se trata de una amenaza o un intento de espionaje, lo cual congela su sangre. Sin embargo, Saiger Zero le pregunta si es que aún está aceptando miembros en Wolfgang. Soportando la vergüenza, Rei piensa que este paso era necesario. Tras los conflictos con su hermana, permanecer en su clan actual se ha vuelto asfixiante, y su verdadero deseo es pasar más tiempo jugando junto a Rakuro. Un silencio sepulcral inunda la sala, mientras el pánico se apodera de Sanraku. Nuestro protagonista no logra procesar las intenciones de Rei. Se pregunta si como uno de los pilares de Schwarzwolf está intentando infiltrarse para extraer secretos sobre Lycaon. Ante lo que él percibe como un complot incomprensible, decide ser fiel a sí mismo y dejar de pensar tanto. Rompiendo el incómodo silencio, Sanraku simplemente le consulta para qué pregunta. Al instante se recrimina internamente. Siente que sus habilidades sociales son inútiles. Su respuesta ha sido descortés, algo que él mismo consideraría un insulto. Al observar el rostro de Rei, su mente la procesa como si fuese un monstruo especial, pensando que ahora mismo es un hombre muerto. Sin embargo, Rei no se siente ofendida, sino intimidada. Ella interpreta la frialdad de Rakuro como una especie de entrevista laboral estricta, asumiendo que para entrar a Wolfgang se requiere ser alguien excepcional. Abrumada por la vergüenza y sin poder confesar que solo quería estar cerca de él, escapa rápidamente, prometiendo darle una respuesta adecuada después. De vuelta en la realidad, Rakuro aprovecha el descanso para comer y procesar la información. Debido a la petición de Rust, tiene 3 horas antes de volver al juego, por lo que decide tomar una pequeña siesta. Intenta configurar su alarma para despertar en 1 hora, pero el cansancio lo traiciona. Nunca llega a confirmar la activación. El resultado es desastroso. Rakuro despierta sobresaltado mucho tiempo después, descubriendo con horror que su cuerpo colapsó y durmió 14 horas seguidas. Su teléfono arde con mensajes de sus amigos. Soportando el aturdimiento y la vergüenza por el enorme retraso, se prepara para ingresar nuevamente a Shangri-La Frontier. Para combatir el letargo, decide ingerir la bebida de prueba de Riot Blood, el Revolve Lantern. El efecto es inmediato. Su cuerpo se sobreestimula de tal forma que Rakuro llega a pensar que sentirse así debería ser ilegal. Son las 5 de la mañana y solo quedan 4 horas para que el escenario especial expire. Entusiasmado y bajo los efectos de la bebida, se reúne con su equipo en Uruyas. Sus amigos lo miran con extrañeza por su actitud errática. Al enterarse de la ridícula razón de su ausencia, Rust no puede evitar golpearlo para desquitar su frustración. Una vez recuperada la calma, Sanraku se pone al día. Mordo le informa que durante su ausencia lograron descifrar parte del acertijo. Descubrieron que la estatua clave contenía gemas que encajaban perfectamente con la corona de Rust, volviéndola más reluciente. Gracias al ingenio de Kitsuakane para los rompecabezas, ya tienen la mitad del camino hecho. Aunque Sanraku intenta restarle importancia al objeto, Mordo revela un detalle vital. Al parecer, derrotar a los guardianes anteriores afectó directamente a los tentáculos de Katanit. Los 4 tentáculos restantes poseen las mismas marcas que los guardianes tenían en el pecho, sugiriendo que existe un mecanismo para liberar o aprisionar definitivamente al coloso. Es Kitsuakane quien propone el siguiente paso: colocar la corona ahora con todas sus gemas de vuelta en la estatua. Con el tiempo agotándose y sin nada que perder, el grupo realiza el experimento. En ese instante, la sala del trono se estremece y cambia de posición abruptamente, dejando al equipo suspendido en el aire. Una voz imponente reverbera en cada rincón del castillo, anunciando la llegada del jefe especial. En una secuencia espectacular,
Vemos cómo los sellos se rompen, y Katanit, el señor de lo profundo, se libera finalmente. El grupo de Sanraku es arrastrado sin remedio hacia las fauces del escenario de batalla. Aunque intentan resistir para evitar la muerte por caída, la violenta transformación del escenario los arroja sin remedio hacia el abismo. Al recuperar el sentido, Stud confirma con alivio que nadie ha recibido daño, mientras Mordo intenta descifrar su nueva ubicación. La respuesta no tarda en llegar. Al alzar la vista descubren con sorpresa que el cielo vuelve a ser visible. La criatura los ha devuelto a la superficie. Akitsu Akane celebra el hallazgo, pensando que ahora pueden retirarse a voluntad. Pero la colosal aberración de oscuridad que se alza sobre ellos sugiere lo contrario. Desde esa monstruosidad, una serie de sellos mágicos comienzan a materializarse, liberando tentáculos oscuros que emergen con una fuerza aterradora. Su mera existencia estremece al grupo. Por primera vez, Rust y Mordo experimentan esa sensación de pavor instintivo que Akitsu Akane, Saiger Zero y Rakuro describieron anteriormente. Ante un Sanraku visiblemente emocionado, se confirma la realidad. Katanit del Abismo se ha manifestado finalmente como un oponente al que pueden enfrentar. Su apariencia actual desconcierta a Araba, pero para Sanraku no hay duda de que esta es su verdadera forma. Rust, recuperando la compostura, comprende que están ante una entidad capaz de alterar su fisionomía a voluntad, mientras Saiger Zero ordena al equipo mantenerse alerta ante lo desconocido. De pronto, una voz estridente y de otro mundo emana del jefe especial, exigiendo a los presentes que demuestren la voluntad de un sucesor. Para los NPC, el sonido es un estruendo insoportable. Para Akane es una sorpresa total descubrir que la criatura puede hablar, algo que Mordo ya sospechaba por sus antiguos registros. Stud, aunque paralizado por el miedo, intenta reunir valor para vengar a su padre, pero se convierte rápidamente en el blanco de un ataque fulminante. Sanraku interviene justo a tiempo para salvarlo, recriminándole con dureza su descuido. Le recuerda que, a diferencia de los jugadores, la muerte de un NPC es permanente. El regaño es interrumpido por Araba, quien advierte el inicio de una oleada masiva de ataques. Con agilidad sobrehumana, el equipo esquiva la primera ráfaga de ataques de Katanit. Sanraku, aún cargando a Stud, decide tomar la iniciativa y asestar el primer golpe, bromeando sobre la falta de cortesía del jefe por interrumpir su charla. El impacto conecta de lleno contra uno de los tentáculos, pero Rakuro percibe de inmediato la amarga realidad. No ha causado ni un solo punto de daño. Tras retroceder instantáneamente, le pide a Elim que pruebe con su magia, pero el resultado es igualmente nulo. Una vez en tierra firme, Rakuro pone a salvo a Stud y Elim, ordenándoles que permanezcan en la retaguardia. Mordo intenta reforzar su avance con magia de apoyo, pero es interceptado por un ataque sorpresa de otro apéndice. El golpe parece inevitable, pero la intervención oportuna de Saiger Zero logra salvar a Mordo en el último segundo. Este evento capta de inmediato el interés de Sanraku. Al observar el impacto de la Attack Master, nota que el tentáculo pequeño se retrae por el golpe. Con esta pequeña pieza de información, el análisis de Rakuro concluye. Advierte a todos que los apéndices menores son el único camino para dañar a esta forma de Katanit. Sin perder un segundo, Sanraku cambia su arsenal por sus hojas lunares, decidido a depilar cada tentáculo que emerja del coloso. La ofensiva se desata en una cadena de ataques coordinados. Tras las estocadas iniciales de Rakuro, Rust y Mordo ejecutan un ataque combinado, seguidos por Saiger Zero y Araba, quienes aportan una cantidad masiva de daño. Finalmente, bajo la mirada atónita de Akane, Sanraku cercena los tentáculos restantes, logrando que Katanit reciba el daño suficiente para forzar su siguiente fase. Bajo la proclama de poseer un corazón que nunca olvida, la entidad comienza a transformarse. El proceso emite un sonido tan horrendo que hace retorcer a los NPC. Stud y Elim intentan avanzar para ayudar, pero el estruendo los aturde y paraliza tras apenas unos pasos. Akitsu Akane y Rakuro notan con horror que no están solos en su desgracia. Zikru y Araba también han quedado vulnerables,
bajo el influjo de la voz del Señor de las Profundidades. La situación se vuelve crítica cuando Katanit lanza 3 ataques consecutivos. Aunque los jugadores logran reaccionar, Zikru y Araba permanecen en la zona de peligro. Sanraku salta desesperado para proteger a Araba, mientras Akane corre hacia Zikru. El escape parece imposible, pero Saiger Zero interviene a tiempo para cubrir a Rakuro de un golpe fatal. Akane, aunque logra salvar a Zikru, no corre con la misma suerte y recibe daño, terminando junto a Sanraku en los bordes del escenario. Consciente de que los ataques no cesarán, Rakuro le encomienda a Akane la protección de los NPC. Ahora, con una concentración gélida, Sanraku ordena maniobras conjuntas para focalizar el daño en cada tentáculo activo, mientras él actúa como señuelo. En una espectacular secuencia de agilidad, Rakuro esquiva con precisión los ataques mortales de Katanit. Tras la hazaña, comenta lo excelentes que son las sillas VR. Rust, confundida, le pregunta a qué se refiere, pero él simplemente le pide que ignore el comentario. Con la confianza en alto, Rakuro sabe que con el apoyo de la Attack Master y los 2 adictos al Nephilim Hollow, la victoria es posible. El equipo acumula el daño necesario y fuerza una nueva fase en el jefe. Akane celebra la supervivencia del grupo, mientras los tentáculos se retraen hacia los círculos mágicos. Sin embargo, la calma es breve. De los sellos comienzan a brotar manchas negras que se aglomeran en el entorno. Aunque Stud y Elim celebran haber recuperado la movilidad, el veterano Araba les advierte de su ingenuidad. El verdadero peligro desciende ahora desde el cielo. Al alzar la vista, ven cómo los círculos mágicos se fusionan uno a uno mientras caen. Ante la adversidad, Sanraku le confiesa a Rei que confía plenamente en que ella cubrirá sus espaldas, recordándole que cuentan con 2 jugadores que superan el nivel 99. Aunque las palabras de Rakuro le alegran, Saiger Zero lamenta internamente que la situación no sea a la inversa. Ella fantasea con el día en el que sea él quien la proteja. Irónicamente, su apariencia fornida y armadura pesada, sugerencia de su hermana para alejar acosadores, son ahora el mayor estorbo para sus fantasías románticas con Sanraku. Bajo la mirada atenta de Mordo y Akitsu Akane, Rust advierte que el objetivo se encuentra demasiado lejos para alcanzarlo con su arco. Mordo coincide, señalando que la magia tampoco será efectiva a esa distancia. Solo les queda observar cómo los círculos mágicos descienden lentamente, revelando la nueva fase de Katanit, con un mensaje críptico sobre encontrar una versión en la cual creer y mantener los cimientos inmutables ante un mundo cambiante. Los sellos se transforman en tentáculos espectrales. Cada uno sostiene un objeto similar a un cáliz, que de pronto emana un destello azul cegador. Rakuro analiza la situación tras recuperar la vista. Nota que no ha recibido daño, pero su máscara parece estar mal puesta. Al retirársela para ver mejor, se percata bastante horrorizado de una realidad alarmante. Su avatar se ha convertido en una mujer. Mientras intenta asimilar el cambio, se topa con un sujeto increíblemente apuesto, sacado directamente de un juego Otome, quien le explica que el jefe ha invertido el género de sus avatares. Rakuro tarda unos segundos en darse cuenta de que es Rust quien le está hablando. Al verla se siente profundamente traicionado, pues pensaba que eran un equipo de gente fea, y ahora ya luce como todo un galán de primera. Su indignación es interrumpida por alguien que reclama que, al menos en su opinión, su avatar original sí era apuesto. Al girarse, Sanraku y Rust ven a Mordo transformado en una niña pequeña, envuelta en túnicas que le quedan enormes. La apariencia incomoda a Rakuro, pero desata las burlas de Rust. De pronto, una voz en la distancia califica de adorable a Mordo. Un hombre fornido con barba aparece pidiéndole permiso para acariciarle la cabeza, provocando un grito de susto en el mago. Rakuro nota con perturbación que se trata de Akitsu Akane, quien ahora luce como un hombre de unos 30 años. Rust, posando con la elegancia de un caballero, comenta aliviada que se alegra de no haber recibido un avatar como el de Akane. Mientras los jugadores asimilan sus nuevas formas, los NPC alertan sobre su propio estado.
Stud, Araba, Elim y Zikru también han sufrido el cambio de género. Solo Nereid, por su naturaleza de espíritu, parece haber quedado intacta. Aunque Rakuro nota que incluso en Elim y Zikru, el efecto de la luz azul fue real a pesar de los pocos cambios visibles. Tras analizar el panorama, Rakuro concluye que este jefe disfruta sembrando el pánico. Para Katanit, todo esto es simplemente un juego sádico. Sin embargo, un poco alejada del grupo, Rei observa emocionada su propia transformación. Aunque su armadura oculta gran parte de su cuerpo, se ha dado cuenta de que ahora su avatar es femenino, cumpliendo su deseo de verse más acorde a su personalidad frente a Rakuro. Sanraku, molesto, declara que Katanit ha cruzado la línea. Para él, alterar el género de su personaje es imperdonable, y promete hacérselo pagar caro. Akane señala que el jefe no los está atacando de momento, pero Rakuro sabe que solo los observa para deleitarse con su confusión. El tiempo de tregua ha terminado, el jefe comienza a moverse, y el equipo se prepara para la acción. No obstante, Seiger Zero se percata de un problema crítico. Con su armadura de caballero tan pesada y su nuevo cuerpo, le es imposible moverse con agilidad. Es momento de hacer algo al respecto. Por su parte, Sanraku encomienda a Araba la protección de los conejos, dejando la ofensiva exclusivamente en manos de los jugadores. Esto tranquiliza a Rost y Mordo, quienes retoman sus ataques de inmediato. Sin embargo, el grupo nota que en esta forma espectral, Katanit parece ser invulnerable. Nuevamente, la aguda observación de Rakuro salva el día. Se percata que hay 4 cálices flotando en el aire. Sospecha que esos objetos son el motor de esta fase, y también la clave para avanzar. Con esta pista, Mordo propone destruirlos para terminar con la situación. Rust no está del todo convencida, pero Rakuro toma la vanguardia y se abalanza hacia uno de los cálices. Mientras corre, piensa que si siguen presionando, el jefe acabará quedándose sin trucos. No obstante, se siente profundamente incómodo. Comenta que con cada movimiento, su nueva personalidad no deja de rebotar. Un detalle que Akane califica como algo normal en un juego tan hiperrealista. La charla se corta cuando Katanit lanza un contraataque. Seiger Zero interviene con su Collision Counter, bloqueando el golpe por completo. Ahora luce una armadura distinta, un set que, aunque ofrece menos defensa que el anterior, le permite moverse con la agilidad que su nuevo cuerpo femenino requiere. A pesar de que su salud ha bajado a solo 600 puntos, Rei está decidida a cubrir al equipo. Cuando Sanraku le explica que planean destruir los cálices para recuperar sus apariencias originales, ella se entristece visiblemente. Ante la pregunta de Rakuro sobre si algo va mal, ella simplemente lo niega y se prepara para el apoyo. Justo cuando su avance parece cobrar fuerza, un segundo cáliz emite un destello, esta vez de color verde. Este efecto es una inversión total de la gama de colores. Mientras los jugadores mantienen la calma, los NPC entran en pánico. Stud llega a gritar que la luz destruirá sus cuerpos y mentes lentamente. Rakuro les pide que se concentren, asegurando que es algo a lo que pueden acostumbrarse. Su prioridad ahora es derribar el cáliz de la luz azul, para revertir el cambio de género. Al escuchar esto, Seiger Zero se alarma. Ella es feliz con su avatar actual, pues así no se vería extraño que Sanraku la protegiera en combate. Impulsada por ese deseo egoísta, advierte al grupo que destruir el cáliz azul primero podría impedirles recuperar sus formas originales para siempre. Propone en cambio atacar primero el de la luz verde, para restaurar la visión. Al escuchar esto, Rakuro tiene dudas. En cualquier otro juego, eliminar el origen del efecto simplemente lo cancelaría, pero en Shangri-La Frontier nada es seguro. Mientras Sanraku le da el beneficio de la duda a Rei, Rust corta la discusión con su pragmatismo habitual. Dispara una flecha para confirmar si los cálices son vulnerables, logrando impactar a uno de ellos. Mordo se emociona al confirmar que efectivamente son objetos vulnerables, pero Rei se desespera.
al ver que el objetivo dañado fue precisamente el cáliz azul. Rust, incómoda, explica que era el único que tenía a tiro. Mordo añade que no importa cuál caiga primero, siempre que sirva como prueba de daño. Rey se queda pensativa, comprendiendo que su egoísmo está retrasando al equipo en un momento crítico. Decidida a priorizar el éxito del grupo, alienta a todos a avanzar sin miedo. Sin embargo, justo en ese instante, una tercera luz emana de Katanit. Debido a la distorsión de colores, no logra distinguir su tono, pero cuando Rust intenta tensar su arco para disparar, descubre con horror que esta acción le resulta imposible. Rey intenta alzar su masa para contraatacar, pero descubre con horror que sus parámetros son insuficientes, incluso para sostener su arma. Y no solo es eso, sus puntos de salud se han desplomado a la mitad en un abrir y cerrar de ojos. Mientras intenta recuperarse del impacto, se da cuenta de que es blanco directo de uno de los ataques de Katanit. Creyéndose perdida, cierra los ojos esperando el golpe, pero alguien se interpone en su lugar. Al alzar la vista, descubre a Sanraku protegiéndola. Rakura observa cómo sus propias estadísticas se han vuelto una locura. Su salud ha caído de 80 a 39, y su suerte se ha reducido a la mínima expresión. Pero sus parámetros defensivos, o sea, su defensa y vitalidad, se han disparado hasta los 529 puntos. El rayo de Katanit ha invertido sus parámetros generales, convirtiendo la fragilidad característica de Sanraku en un tanque inamovible. Mientras sostiene el embate del jefe, Sanraku mira al rey, y con una sonrisa le dice que ha llegado el momento de cambiar los roles. Ahora será él quien la proteja. Sus palabras dejan a Rey completamente sonrojada, marcando el clímax de esta batalla por la supervivencia. Es así como concluimos con este resumen del tomo 19. Yo soy Medanore y me despido de ustedes con una mención especial a Souls y Alcopias, miembros de rango gran de este canal. También extiendo mi agradecimiento a los mecenas de nuestra comunidad, cuyo apoyo constante hace posible la continuidad y mejora de este proyecto. No olviden seguir apoyando este contenido dejando su poderoso like, suscríbanse si aún no lo han hecho, y compartan esta aventura para que nuestra comunidad siga creciendo. Nos vemos en un próximo video.